capítulo 2, versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Reciban su lugar. Quiero compartir en esta noche esta historia, un poquito las historias antes también. Esta historia se encuentra sobre los 4 amigos que llevaron a un paralítico a una casa y no pudiendo entrar, abrieron el techo y bajaron a su amigo frente a donde estaba Jesús porque no había forma de que entren a la casa del Señor. Ese es el hecho histórico que aquí se relata y se cuenta. Pero más allá de este acontecimiento, que es la parte central de esta historia, de lo que nos está relatando Marcos aquí, yo quiero que lo veamos un poquito desde la óptica de distintas personas que vemos en esta y en otras historias anteriores, de qué manera se relacionan con Jesús. ¿Qué hace Jesús en cada una de las situaciones? ¿Qué hacen cuando están en la casa de Dios o cuando están en otro lugar, pero con el Señor, en la presencia del Señor? Distintas personas, distintas actitudes, distintas reacciones antes, durante y después. Diríamos para nosotros: ¿cómo me preparo yo para ir a la presencia del Señor? ¿Cómo actúo, cómo me comporto cuando estoy en la presencia del Señor? ¿Y cómo me voy de la presencia del Señor? Sobre todo si el Señor no me dio lo que le pedí. ¿Cómo me retiro de la presencia del Señor? El Señor está llamando, estamos en los primeros capítulos, en este caso de Marcos. El Señor llama a algunos de sus discípulos. Usted puede ver en el primer capítulo, allá por verso 17, 18, encuentra a Pedro, encuentra a su hermano pescando y le dice: vengan, le voy a hacer pescadores de hombres, Y le siguieron y fueron con él. Y luego unos versículos más adelante, versículo 21, 22 en adelante, dice que entraron en Capernaum. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Llama a sus discípulos. Jesús, algunos versículos antes simplemente, no lo mencioné, pero allá por versículo 15 del capítulo 1, dice que el Señor sabía que Juan ya era muerto y que entonces empezaba su ministerio, y desde entonces empieza a decirlo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora empieza a llamar a sus discípulos, a los que le iba a seguir, y le dicen: bueno, acompáñenme, vamos al culto. La sinagoga en aquella época. Y iban a la sinagoga, iban a los cultos, y la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su enseñanza. Doctrina es enseñanza. De la forma con que hablaba, no como los escribas que le enseñaban y los fariseos que le enseñaban la palabra, pero parecía que le enseñaba una palabra sin vida. Jesús le enseñaba una palabra con vida, con autoridad, con gracia, los mismos rollos, porque se le daba a leer los mismos rollos que leía el resto, pero tenía una gracia diferente, tenía una forma de presentar diferente. Interesante, en el versículo 23
Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Iba al culto, diríamos nosotros. Estaba ahí en el culto, siempre, no faltaba a los cultos. Sin embargo, tenía un espíritu inmundo y empezó a dar voces y empezó a decir. Y vemos la actitud del Señor también aquí en estas situaciones. Porque la Biblia nos dice que le mandó a callarse al espíritu y decir, salí de él, cállate, afuera. Escuchábamos a hermano Rubén en esta mañana contar algunos shows que se montan ahí de expulsión de demonios. No vaya a creer usted todo lo que él contó de que realmente salen los demonios de esa manera, no, eso es todo un show montado. Engañan a la gente con esas cosas. Engañan, no están liberando realmente un endemoniado. Esos son shows montados para hacer espectáculos en este tiempo. Sin embargo, al Señor no le interesó ningún tipo de espectáculo. Empezó a manifestarse, empezó a hablar, empezó a quietito, salí de él, afuera. Y si usted ve, y vamos a ir viendo quizás algunos versículos, la gente le seguía, la gente admiraba a Jesús, la gente quería hacer alboroto y el Señor, no le digas a nadie, no cuentes. Se van, termina el culto, se van a la casa de Pedro y dice que enseguida vinieron y le dijeron, Señor, la suegra de Pedro está enferma, Señor. ¿Será que podemos orar por ella? Sí, vamos. Oraron, al instante la fiebre le dejó y le servía. Y se llenó de gente de vuelta en la casa de Pedro. Y la gente venía a escuchar y traían los enfermos. Versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y tomó la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a todos los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a las puertas. De repente la casa de Pedro se llenó de gente. Toda la ciudad, el pueblo se empezó a escuchar del ministerio del Señor, de las enseñanzas que hacía. Ahora que estaba en la casa de Pedro, que sanó, y la gente dijo, no. Empezaron a mandar todos los grupos de WhatsApp ahí, empezó a surgir el movimiento. ¿Y dónde está? Y está en la casa de Pedro, ahí entre Jope y Galilea, en la esquina, ahí a la vuelta, ahí en la casa de Pedro. Y todo el mundo fue ahí, toda la ciudad, todos con sus enfermos. Imagínense por un momento la situación. El panorama de la casa de Pedro y todo ese momento ahí. Ahora dice, versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó afuera a muchos, no a todos, interesante. No sanó a todos ni echó demonios de todo. Echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose una noche, una fiesta, todo el pueblo en la casa de Pedro, quién sabe hasta qué hora. Sin embargo, nos dice la palabra del Señor, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto a orar. Y un poco más tarde, me imagino yo,
se levantó Pedro y dijo, quería hablar con el Señor y le decía, Señor, qué bendición, Señor, qué fiesta, qué campaña, Señor, esto va que marcha, Señor, no aflojemos que acá esto sigue. Y el Señor no está por ni un lado y no está por ni un lado. Y le preguntó a la suegra si desayunó, la suegra le dijo que no, que ni le vio tampoco. ¿Y dónde quedó Pedro? ¿Dónde quedó el Señor Jesús? Empezó a buscarle por todos lados y lo encuentra y dice, Señor, ¿qué está haciendo acá? La gente está lleno de gente de vuelta allá en casa. La gente está esperando, hay de todo, Señor. Pero al Señor no le interesaba esa popularidad. El Señor no le interesaba los grandes ruidos y los grandes movimientos. No le interesaba hacer show. Tenía el poder para sanar a todos, tenía para sanar. Pero también Él conoce, y podemos ver después en los escribas, Él conocía el corazón, el pensamiento de cada uno y de qué manera venía a buscar lo que venía a buscar. Y por qué venía, si era realmente por amor al Señor, si era realmente por servir a Jesús, si era realmente por el deseo de seguir sus pisadas. Por lo que vemos, no era todos los casos así. Había milagro gratis, había liberación de cadenas y de tormentos, porque a los que están endemoniados, los que están atormentados, había alguien que les traía la solución. Y como dice pastor, muchas veces la gente busca esas soluciones. El resto no le interesa. El compromiso y la responsabilidad no le interesa. Pero el Señor conoce todas las cosas. Y Él, y hallándole, versículo 37, le dijo, todos te buscan, Señor. Y Él le dijo, vamos a los lugares vecinos, vamos a otra ciudad, no vamos a volver allá, para que se predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Se iba en una ciudad, empezaba a surgir un movimiento similar, dejaba, se iba a otra ciudad, empezaba otro movimiento similar, se iba a otra ciudad. En un momento, versículo 40 dice, vino a él un leproso rogándole e hincándose de rodillas le dijo, si quieres, no le dijo, Señor, límpiame, yo sé que puedes y tienes que limpiarme y reclamo y declaro que tú me limpias ahora, sino que dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente el Señor Jesús, mire lo que hace, cómo actúa el Señor Jesús. Le encargó rigurosamente y le pidió luego y le dijo, mira, no le digas a nadie nada, no cuentes nada lo que pasó, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él, cuando se fue, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Estaba en la sinagoga, la gente iba a la sinagoga. Estaba en las casas, la gente iba a las casas. Por el camino le encontró el leproso y le pidió, le dijo, Señor, está bien, más vale que quiero, si lo que quiero es que todos estén bien.
sé limpio, andá, no le cuentes a nadie, ofrece el sacrificio por esto, pero déjalo así nomás, sin mucha propaganda. Pero empezó a contar para todo, y dice, de tal manera que el Señor no podía ir a las ciudades porque se le agolpaba tanta gente y tanta multitud, porque querían un milagro, porque querían un beneficio, porque querían recibir algo. Y el Señor lo que quería era otra cosa. Por eso se empezó a quedar en las regiones de afuera, en los desiertos, en las montañas. Y por eso después de esto también viene el famoso Sermón del Monte, sentado, y la gente igual le seguía. Y por eso surge la multiplicación de los panes y los peces, porque andaba por el desierto y la multitud igual él seguía, 5.000, 6.000, 4.000 personas. A los desiertos, a los lugares, igual la gente le seguía, igual la gente le buscaba. Aquí recién estaba empezando y se da estas situaciones. La gente siguiendo, oyendo a buscar al Señor cuando necesitan algo, cuando quieren un milagro. ¿Cómo vienes a la casa del Señor? ¿Cómo estás en la casa del Señor? ¿Vienes por gratitud por lo que Él ha hecho, lo que hizo por ti? ¿O vienes, Señor, una vez más estoy en tu casa porque tú sabes lo que todas las veces te pido y una vez más vengo a pedirte, Señor? Y por eso vengo a tu casa. ¿O vienes con un corazón agradecido por lo que Él ya te dio, por lo que Él ya ha hecho por ti, por su favor inmerecido para con tu vida, por la salvación de tu alma? Que no hay precio más alto, no hay valor más importante para nosotros que la salvación de nuestra. Ahora se da esta situación y es interesante, y por eso le hacía toda la introducción de los versículos anteriores, porque empieza en este capítulo diciéndole: entró Jesús otra vez en Capernaum. Todo lo que había pasado antes, cuando estaba en Capernaum, cuando estaba en la casa, cuando estaba en la sinagoga, y el Señor dijo: no, así no funciona de esta manera, no quiero eso. Pero ahora se da una situación que otra vez entra en la ciudad. Otra vez vuelve a entrar en Capernaum. Después de algunos días, dejó pasar algunos días y después de algunos días, y se oyó que estaba en la casa. Nuevamente surgió, alguien sacó una foto, puso en el estado, todo el mundo se enteró que otra vez Jesús estaba en Capernaum. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Se llenó nuevamente la casa. Hay cosas que la Biblia nos dice y hay cosas que no nos dicen, y hay cosas que no sabemos si fue así o no, pero yo por lo menos me planteo algunas imágenes. La Biblia aquí me dice de que se llenó la casa de tal manera que ni en la puerta había más lugar. O sea que la puerta estaba llena de gente, y o sea que fuera de la puerta también había gente. Una casa, imagínense, toda una ciudad llena de una casa. Entran los que entran en la casa, y los que se sientan, y los que quedan parados, y los que quedan a la puerta, y los que no entran, quedan afuera. Y eso me llama la atención y me deja pensando también algunas veces. He ido a muchas actividades especiales, cultos especiales, y veo gente que pasa todo el culto afuera. Todo el culto se quedan afuera del culto. Y digo yo, ¿por qué vinieron? En este caso no había lugar para entrar, no le quedaba otra. Pero yo he visto lugares que hay lugar adentro, pero se quedan afuera conversando. Entonces, ¿para qué venís a la casa del Señor?
¿Con qué objetivo viniste a la casa del Señor? ¿Para que te vean, que está, al final saludate con uno u otro? Ah, sí, estuvo sin el culto. ¿O venís a buscar del Señor? Venís a llenarte de su presencia. Porque te sentís necesitado del Señor. Si no me llenas de tu gracia, Señor, si no me ayudas, si no renuevas mi fuerza, Señor, yo no sé si aguanto toda la semana, Señor, porque dependo absolutamente de ti. ¿Qué hace esta gente que viene y se queda afuera? No escucha la palabra, no escucha más o menos las canciones, escucha. ¿A qué vienen si se quedan afuera? La Biblia también aquí me dice que hay algunos que vienen o que estaban en esa reunión, en este caso en particular porque no había más lugar, pero dice que se quedaron a la puerta. ¿Y qué pasa cuando usted se queda a la puerta de un lugar? ¿Le tocó alguna vez quedarse a la puerta en un lugar porque realmente no había lugar o por lo que fuese? Escucha lo que pasa adentro, pero también escucha lo que pasa afuera. Y si algo pasa interesante afuera, mira el frenazo que dio aquel, y por un rato dejaste el culto. Por un rato te importó más lo de afuera. No estoy hablando a los porteros que tienen que quedar en la puerta. Estoy hablando a los que están sentados adentro y a veces están afuera. Sentados acá adentro, pero están afuera. Pensando en mañana lunes. Hoy era 10, ni me acordé que era 10, mañana ya va a estar vencido. Voy a tener que pagar con recargo mañana. Y por un rato me desconecto del culto, de la prédica, de las canciones. Y después en casa, viste que el pastor anunció que no, se olvidó de anunciar. No, sí dijo, sí. Te desconectaste un rato. Te fuiste afuera un rato. Parado en la puerta por un rato. Aquí no había lugar, por eso se quedaron algunos a la puerta. Pero muchas veces hay lugar. Hay presencia del Señor, hay canciones, hay temas, hay reflexiones que nos bendicen, hay palabras que nos bendicen. Y depende de ti recibir o no recibir. Y como no podían acercarse los amigos que trajeron al enfermo, al paralítico, como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba e hicieron una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico y lo bajaron ahí enfrente de Jesús. Otro de los evangelios dice, descubrieron el tejado y bajaron la camilla frente a él, dejándola suspendida frente a él. Y el versículo 5 que leíamos a la introducción, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, levántate y anda. ¿No? Pero si eso era lo que ellos venían a buscar. ¿Sí? ¿Por qué les trajeron los amigos al paralítico y le bajan con la camilla porque no podían entrar? Estaba tan lleno de gente, saturado, que nadie les daba un lugarcito para entrar. Que en realidad, vio esas cosas que uno lee en la Biblia, y no, la Biblia no dice, pero dice que había fariseos, había escribas adentro y estaban sentados adentro. No creo que hayan sido los primeros en llegar. No lo sé. No creo. Pero cuando llegaron, abrieron las puertas y le dejaron pasar y le dieron las sillas para que se sienten. Pero los que venían con necesidad no podían entrar por los curiosos que estaban en la puerta. A ver qué va a pasar ahí adentro.
Y había gente que venía con necesidad, pero no podía entrar porque había gente que le estorbaba. Parado en la puerta, mirando un poco para adentro y mirando un poco para afuera. Y los que venían con necesidad ni le prestaban atención. ¿Quién? No. La Biblia no me dice eso, pero yo creo que al fariseo y le dejaron entrar, sí, pasa acá, una silla para... porque estaban adentro y estaban sentados. Pero el que venía con una necesidad no pudieron entrar, así que abrieron el tejado, lo pusieron enfrente del Señor y el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor sabía que lo más importante no era la salvación, no era la sanidad de ese paralítico, sino que era la salvación del alma. Sigue diciendo de que Él conocía los pensamientos de todos los que estaban, con qué intención estaban ahí, con qué intención estaban los fariseos, que también vieron algún estado, algún mensajito también le llegó y se fueron allá a la casa a ver qué es lo que estaba pasando ahí. Y empezaron a murmurar en sus corazones, a pensar en su corazón, en su mente, decir: pero ¿quién es este al final? ¿De dónde salió? ¿Quién se cree? ¿Cómo va a perdonar pecado? ¿Pero de dónde salió este? ¿Cómo se va a atrever a decir una cosa como esa de que no hay hombre que pueda perdonar pecado? Y el Señor le dice: sé lo que están pensando ustedes. Porque claro, perdonar pecado nadie puede ver. Es algo que sucede en el interior de las personas, entonces nadie puede ver qué está sucediendo. Pero para que ustedes vean que también puedo perdonar pecado, entonces le dijo al paralítico: levanta, toma tu lecho y anda. Se levantó, agarró la camilla y los que estaban en la puerta se corrieron y le dejaron salir. ¿Cómo venimos a la casa del Señor? ¿Cómo vengo yo a la casa del Señor? ¿Cómo estoy en la casa del Señor? En una oportunidad el Señor se le acercaban los niños y querían estar con el Señor, y las madres querían traerle para que los bendiga. Y los discípulos dice que le impedían, le decían: no, sal, ven, no molesten al maestro. Ese niño, el maestro está cansado. Pero leíamos, por ejemplo, en el pasaje también con el paralítico, que el Señor dijo: si quieres puedes limpiarme. Él dijo: quiero, porque tuvo misericordia del Señor. El Señor tuvo misericordia de él. Y el Señor siempre fue movido a misericordia, a la necesidad de la gente. Cuando multiplicó los panes y los peces, dice que vio la multitud como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparados. Y a pesar de que estaban cansados y a pesar que no tenían ni tiempo para comer, por eso una vez más se fueron al desierto, a un lugar donde nadie esté, donde nadie les moleste, donde nadie les encuentre. 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, les siguieron. Y vio la multitud y vio la necesidad y dijo: no les puedo dejar así a esta gente. Cuando se le acercaba a los niños, dijo: no, déjenlo que bendiga. Dejen que se vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y guarda con los que ponen tropiezo para los que quieren venir a buscar al Señor. Y por alguna cuestión, por alguna forma de ser, pongo un tropiezo para que alguien llegue y pueda acercarse y buscar a la presencia del Señor.
Acá los curiosos que estaban a la puerta eran un tropiezo para que este que venía con una necesidad llegue hasta donde estaba el Señor. Y el Señor es duro y dice, mira, más vale le conviene atarse una piedra de molino, 1,5 metros, 2 metros de rueda de piedra, poner en el cuello y tirar la piedra al mar. No hay forma de que salga de allá al fondo. Más vale te conviene eso que ser de tropiezo para alguien que necesita ser bendecido por Dios, y una mala actitud tuya no le deje acercar a la presencia del Señor. ¿Cómo venimos a la casa del Señor? ¿Cómo estamos en su presencia? ¿Estamos atentos a recibir de la presencia del Señor? Pero también nos hablaba nuestro hermano Rubén en estos días, recibimos al Consolador, pero también en nosotros, nos dice Pablo, que fue implantado este ministerio de la consolación, de que nosotros transmitir y dar a otros la consolación con que fuimos consolados nosotros, también consolar a otros que están necesitando. Por eso decía hoy al principio también, llenémonos de la presencia del Señor, de la gracia del Señor, porque allá afuera hay mucha gente que necesita ser consolada. Hay mucha gente que te va a contar cosas en esta semana que le pasó o que le está pasando. Y en ese momento recuerda esta palabra: el Señor quiere que tú lo consueles, que tú le des una palabra de ánimo y le digas: el Señor, hay vida, hay esperanza para ti. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Tienes que tú llenarte del Señor primero. Le invito a ponerse de pie.